La semana pasada conocíamos que el periodista palentino y analista de Cuestión de Prioridades, Ignacio Fernández Sobrino, ha sido nombrado presidente de la Fundación Santa María la Real con sede en Aguilar de Campoo, en Palencia. Una institución cuyo fundador y alma mater ha sido el conocido arquitecto, escritor y dibujante José María Pérez Peridis, quien concibió este proyecto hace más de 40 años y que hoy coge el testigo este gran comunicador, fundador de Antena 3 Radio y Antena 3 Televisión, y un trabajador incansable que conoce bien el mundo de la comunicación audiovisual, ha trabajado en diferentes comunidades y hasta hace 2 años era el director regional de Onda Cero y Antena 3 en Castilla y León. No hace tanto que le entrevisté tras recibir el premio Cosío de periodismo a la trayectoria profesional y hoy de nuevo ha pasado de la mesa de tertulia a la silla de entrevistado. ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho. Hola, José, buenas noches. Voy a empezar a ponerlo en mi currículum. José Luis Martín me ha hecho dos entrevistas. Sí. Esto te da mucho caché. Sí. Me lo da a mí. No, al contrario, a mí. Bueno, esto me imagino que es como otro premio, ¿no, Nacho? Sí, en realidad es un poco la llamada de la selva. Eso de no nos mires, únete. Cuando uno tiene tiempo, y ahora yo tengo un poco más de tiempo para desempeñar otras actividades distintas de las actividades profesionales, de las que nunca me voy a apear, mientras amigos como tú me sigáis invitando, pues si uno tiene tiempo tiene que intentar aportar. Y si a lo largo de la vida uno ha podido conseguir un pequeño gramaje de cierta experiencia, pues no sé si en la gestión, o algún contacto, o alguna relación, o alguna posibilidad de comunicar, y eso lo podemos aportar a algo tan sensible y tan nuestro como, punto 1, la provincia de Palencia y su proyección. Punto 2, lo que constituyó el gran sueño de Peridis. Yo por Peridis tengo veneración, porque Peridis es un visionario que no se quedó en las musas, sino que pasó al teatro de la acción. Ahora hablamos de cómo surgió esta fundación, porque es una historia muy curiosa que mucha gente no sabrá. También entiendo que en todo esto tiene mucho de componente personal y de apego a tu tierra palentina, ¿no? Eso es fundamental. Hay otra herencia, José, además importante para mí, íntima, que yo creo que alguna vez la he comentado, que es la herencia de Santiago Amón. Yo con Santiago tuve mucho trato, relación. Era un palentino de Bilbao, era un tipo que lo sabía todo y lo que no sabía se lo inventaba, pero se lo inventaba con tanta velocidad que parecía cierto. Él recitaba de memoria la Ilíada y la Odisea, y es padre de nuestro compañero Rubén Amón. Era un talento extraordinario. Era el que acompañaba a Peridis en sus visitas a Aguilar de Campoo cuando el monasterio todavía estaba derruido. Que murió en un accidente aéreo, recuerdo. Justamente yendo a Santa María la Real, sí, porque ese día se otorgaba el primer gran premio que obtuvo la restauración, que fue el premio Europa Nostra con la reina Sofía. Por tanto, si la herencia es de Santiago, si la herencia es de José María Pérez y si la herencia es de una provincia como la palentina, una de cuyas principales virtualidades es la montaña y todo lo que allí ocurrió, pues me he sumado a los modernos, y los modernos eran los que hicieron posible el arte románico en el siglo IX y en el siglo X, y vamos a intentar aportar, eso sí, con un grupo de patronos en el que hay estupendos amigos, excelentes gestores, tipos con los que tenemos una magnífica relación profesional. Ahí está, por ejemplo, Carlos Aganzo, vicepresidente de la Fundación, y otro grupo más de amigos que nos hemos incorporado como patronos, y un equipo extraordinario, de gente muy bregada, de gente que ha tenido una trayectoria en el desarrollo de la Fundación de ya muchos años, y va a ser muy fácil. Grandes empresarios también. La Fundación Santa María Real es una entidad sin ánimo de lucro, privada, independiente, que se mueve bajo 3 premisas: personas, patrimonio y paisaje. Decís que donde otros ven problemas, vosotros veis soluciones. ¿Es necesario instituciones culturales de este tipo en nuestra comunidad para no depender tanto de lo público? Sí, yo creo que sí, porque estas instituciones lo que hacen es que rompen la dialéctica de lo público y lo privado. Obtienen recursos en el mercado, también en el mercado de lo público, gestionan como si fuera privado, pero en el fondo su vocación es intervenir sobre lo público. ¿De quién es una iglesia? ¿De quién es un monasterio? ¿De quién es el paisaje? ¿De quién es el Camino de Santiago? Es lo público con gestión privada. Generan empleo también. Una de sus grandes actividades por la que hay que quitarse sombrero son las llamadas lanzaderas del empleo, que han servido para que miles de personas, al 60% de sus partícipes, hayan conseguido un puesto de trabajo. Por tanto, es gestión que diluye la dialéctica entre lo público y lo privado. Y faltan entidades en nuestra comunidad que empujen precisamente para dinamizar la vida en el mundo rural, en nuestros pueblos. Yo creo que quizá, José, y esa sería una de las principales atribuciones que tenemos que tener en este momento todos nosotros, y ahí pediré ayuda de todos, por supuesto, es darle visibilidad, porque hay muchas. Yo diría que muchísimas entidades que de abajo arriba, de arriba a abajo están haciendo cosas, pero no siempre o les prestamos la suficiente atención o las propias entidades no tienen la pericia bastante como para darse a conocer, que esto también es una habilidad.
Y luego quizá falta algo de confederación, algo de coalición, algo de cohesión entre distintas entidades para abordar proyectos comunes y que no sean todos siempre proyectos solistas, pero hay muchos. Decías que quieres darle visibilidad. Un comunicador como tú, me imagino que le dará mucha más proyección a la Fundación. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues haciendo uso de las herramientas clásicas, por ejemplo la televisión, que es un medio maravilloso, la radio, los periódicos, pero también haciendo uso de las nuevas herramientas digitales. Herramientas que, por ejemplo, están vendiendo cultura. Ya estamos viendo cómo existe un TikTok Book que vende libros y hay autores que están haciéndose proselitismo a través de TikTok. Pues si vende libros podrá vender viajes, y si vende viajes podrá vender románico, y si vende románico podrá vender paisaje. Tenemos el Camino de Santiago, tenemos la Ruta de la Plata, tenemos el reto de poner en valor unas iglesias que a veces están cerradas cuando llegan los turistas. No, porque Nacho, hay que dejar claro que la Fundación Santa María la Real no es solamente una fundación que se dedica en exclusiva a la provincia de Palencia. No hay fronteras. De hecho, es una fundación que tiene sede en Madrid, que tiene sede en Valladolid, en la Casa Luelmo, porque es heredera de la Fundación del Patrimonio de las Antiguas Cajas de Ahorro, que tiene una delegación en Sevilla y que tiene una vocación de carácter nacional, porque cuando nació lo que la Fundación trata no había todavía ni fronteras ni provincias. Vamos con ese origen, a mí me parece muy curioso. Peridis cuenta que cuando era niño jugaba en el monasterio Santa María la Real, decía que era su juguete. Él empezó a enseñárselo a los turistas y se dio cuenta que, bueno, que esto era divertido y que se podía rentabilizar también el patrimonio. No sé si esto es una metáfora de nuestra tierra, Nacho. Bueno, yo creo que sí que lo es. A veces en esta generación, hago autocrítica, estamos un poco carentes de épica. Lo que los americanos hicieron con la conquista del oeste, pues eso. Lo que los sevillanos hicieron con la Feria de Abril o lo que otros pueblos han sabido convertir, por ejemplo los gallegos en el Camino de Santiago, pues eso. Y en Castilla y León tenemos épica. Y uno de los episodios de la épica es el de un joven, un niño Peridis, jugando al lado de las ruinas del monasterio, del que en cierta medida es heredero porque él era de allí. Bueno, luego él lo rehabilitó años más tarde. Claro. Ese fue su sueño. Claro. Constituyó una asociación de amigos, que decir estas dos cosas a veces en Castilla es mucho. Asociación de amigos. A veces es una dicotomía. Él lo convirtió en una yuxtaposición. Y sobre eso luego surgió la Fundación. Y sobre la Fundación una suma de voluntades con los reyes de España, con personas de primer nivel, con grandes empresas que han ayudado y que han apadrinado, y con operaciones tan interesantes como, por ejemplo, la recuperación del románico, pues a través de la creación de una enciclopedia, cerca ya de 60 volúmenes, que se sigue editando. Nacho, quiero que hablemos de la actualidad también, ya que estás aquí. Bueno, pues eres un analista de esa mesa, pero también me gusta mucho, sabes, hablar de política contigo. Tú que procedes del mundo audiovisual, ¿cómo está cambiando el cuento en esta campaña, ¿no? Parece que todos los políticos quieren estar en los platos de televisión y que los mítines tradicionales, bueno, es algo como que se está perdiendo, ¿no? De repente, radios y televisiones fundamentalmente son el objeto deseado de cualquier líder o de cualquier candidato. Esto nos tiene que enorgullecer a quienes trabajamos en los medios y también nos tiene que dar un poquito más de responsabilidad. Hoy decía Carlos Alsina, lo comentábamos, que una de las peculiaridades de esta campaña consiste en que estamos siendo sometidos nosotros al escrutinio, como que parece que es el papel del entrevistador y no el del entrevistado. La campaña pasa por ahí. El próximo lunes a las 10 de la noche, 90 minutos de debate cara a cara en A3 Media van a marcar un poco en los tiempos finales de una campaña en la que permanentemente estamos viendo como Pedro Sánchez concede entrevistas y entrevistas. Esto está mal. Está mal que el presidente del Gobierno espere a última hora para hacer declaraciones en masa. Si fuera la primera vez que ocurre, podríamos decir, bueno, no se ha dado cuenta, es que es la segunda vez que pasa, ya pasó en las anteriores elecciones. Y por tanto, y él reconoció, creo que fue en la entrevista con Alsina, que se había equivocado en no dosificar lo suficiente sus entrevistas, y el papel de los medios de comunicación está siendo muy importante. El tracking diario que está publicando ABC y los periódicos del grupo Vocento tiene a todo el mundo muy pendiente de qué pasará a las 9 de la noche. Esa cantidad, yo creo que excesiva, de encuestas también. Hoy por hoy los mítines tienen un interés muy relativo. Hablabas antes de eso que decía Carlos Alsina esta mañana, de que es verdad que parece que se juzga más a los periodistas que a los propios candidatos que pasan por las diferentes entrevistas. ¿Tú cómo ves eso? Lo hemos visto con Alsina, lo hemos visto, bueno, pues con Ana Rosa Quintana. El hecho de que se ponga en el punto de mira y haya esas críticas feroces en función de cómo sea cada una de las entrevistas. Claro, cada uno tiene su estilo y su forma de hacer. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que seguimos madurando. Creo que uno de los males de la democracia americana, marcado por el trumpismo también, es poner a los medios de comunicación en la diana. Y tenemos que acostumbrarnos a eso, a que también, claro, estamos en... Yo creo que estamos sometidos a la crítica, criticar. por supuesto que sí, claro que sí, pero no olvidando que hay una libertad de elección y que cualquiera puede sintonizar aquel medio que le parezca más creíble, más conveniente o sencillamente que le entretenga más. Yo creo que se está hablando demasiado sobre esto. Ayer la entrevista, por ejemplo, de Ana Rosa Quintana creo que se centró demasiado. Yo nunca le hubiera entregado a un entrevistado como caso de justificación el volumen completo de mis editoriales para que vea que no me he metido tanto con usted, pero es verdad, por otro lado, que efectivamente todos estamos sometidos a crítica, sobre todo cuando la crítica está basada y fundamentada, y cuando alguien dice lo que no es cierto, sea periodista o sea sacerdote, pues habrá que reconocerlo. Bueno, y que el periodista nunca tiene que ser el protagonista, ¿no? Es una máxima que deberíamos tener todos. ¿Qué va a pasar a partir del 24 de julio? ¿Qué crees cómo nos vamos a levantar esa mañana? Yo creo que es muy difícil de saber todavía, porque efectivamente falta la gran cita del próximo lunes, pero después del lunes habrá todavía muchas más entrevistas. Que yo sepa, Pedro Sánchez tiene 2 o 3 entrevistas todavía pendientes en televisiones nacionales de mucho nivel. Esta noche Feijóo ha estado, por ejemplo, en Telecinco. Quiero decir que eso va a ser todos los días. ¿Qué va a pasar? Yo no lo sé. Si todo va como parece, yo... leyendo hoy aquí Llaneras y viendo todas las rayas rojas que ha puesto de los que siempre se han equivocado, en este caso los prescriptores del CIS, parece que quien más ha acertado últimamente es GAT3. Y GAT3 esta noche está diciendo que hay una mayoría de la derecha holgada como de 6 escaños, y que aunque hay una... GAT3 que no da ese desplome a Vox, ¿no? En el último... Lo está recuperando un poco, y está recuperando mucho al Partido Socialista, y está diciendo además que en este momento Feijóo estaría en su mínimo, pero el mínimo de GAT3 con Vox suma 183. Yo creo que por ahí van los tiros y que ayer en Madrid pues todo el mundo detectaba aire de cambio, pero como al final, como dijo el clásico, la suerte está en los detalles, vete tú a saber si hay un tipo en Teruel que sale cuando no se le esperaba, o alguien en La Gomera, o un diputado en Albacete, que al final lo cambia todo, porque no olvidemos también... No te vayas tan lejos, aquí tenemos también partidos localistas que se presentan a las elecciones generales, no sé si eran tan decisivos. Por supuesto. Soria, por Ávila, UPL... Bueno. Y tengamos en cuenta, José, que esto yo creo que convendría perfilarlo un poco entre todos, tendría que ser una tarea común. La política se ha convertido en una división del entretenimiento. Es como una rama. Está pues la ciencia ficción, está el crimen, están los thrillers, está la romántica y está la política. Y como los actores no siempre son los mejores posibles y los guionistas no son siempre los mejores, te puedes esperar un cualquier final. Pero es apasionante, ¿no? Yo creo que sí. Nunca se ha consumido tanto de política. El otro día La Vanguardia lo decía. Estaban sorprendidos porque La Vanguardia este mes ha conseguido liderar las audiencias en digital, y estaban sorprendidos del interés que está despertando la política. Ahora no hay fútbol, pero estamos hablando más hoy de política que de la marcha de Ancelotti a Brasil, cosa que me sorprende. Hoy todo el mundo está hablando de que si Pedro Sánchez y si Puigdemont, y nadie habla de Ancelotti. A veces es que el fútbol está empezando a pasar de moda. Bueno, que es un tema recurrente en todas las sobremesas, con familiares, con amigos, siempre la política de alguna forma se cuela, ¿no? En esas conversaciones. Tengo aquí a 3 contertulios que también te van a hacer alguna pregunta. Hoy hay mucho palentino, no sé si en exceso, ¿eh? Por lo menos que yo vea... Bueno, había que hablar de Palencia. Pues empezamos por uno de ellos. Javier. Hola, Nacho. Buenas noches. Tengo que reconocer que cada vez que me manda José Luis para la tertulia, lo primero que me fijo es, digo, a ver si me toca Nacho, ¿no? Porque Nacho me dio la alternativa en los medios de comunicación y le tengo mucho aprecio. Yo te voy a hacer una pregunta, una petición. Desde esa fundación, que creo que hace una labor encomiable, fijaros un poco más en una joya que tenemos en la Pernía, que es la Colegiata de San Salvador de Cantamuda, que como está fuera del núcleo grande del románico palentino, yo creo que es la gran olvidada, ¿no? Y luego, ¿no crees? Yo sí lo creo, es decir, que Palencia, el núcleo de Aguilar, Canal de Castilla, Montaña Palentina, románico, es ahora mismo el centro de la provincia. Pero también creo que hay un problema sobre ese centro, que es que no podemos estar a cultura, a gastronomía, a patrimonio y hacer planteamientos de instalaciones de granjas porcinas. Yo sé que en su momento Peridis escribió un precioso artículo en contra de esto, ¿no? Y creo que, ¿no crees que es una de las actuaciones sobre las que vas a tener seguramente que entrar?
No sé si se dará el caso, porque ahora parece que la cosa se ha tranquilizado un poco, aunque siempre es recidivante, siempre volver a todo lo que sea proteger, Javier, el patrimonio es importante, y todo lo que sea blindarlo hasta de olores también sería importante. Y es cierto que en materia de las granjas hay una cierta unanimidad en el norte de Palencia de que eso sería lesivo para la presentabilidad. Es verdad que siempre se hace una distinción entre el llano y la montaña, y yo me quedaría en el valle. Yo creo que la fuerza de la montaña es espectacular, muy espectacular, incluso económica también, es una atracción grande de recursos y que se tiene que extender a toda la provincia, pero no solamente tenemos románico en Palencia, en Zamora, cuando yo explico por ahí que hay cerca de 30 iglesias románicas en el casco de una ciudad de 60.000 habitantes, yo como palentino me haría zamorano también, porque bueno, en Palencia tuvimos un alcalde zamorano, Paco Jambrina. Al final, yo creo que lo que tenemos que hacer es horizontal y vertical. La Ruta del Plata, el Camino de Santiago y que haya para todos. Isabel. Yo que no soy palentina, soy segoviana. Segoviana. Soy segoviana. Hay mucho románico. Tenemos mucho románico y mucho patrimonio. En Castilla y León tenemos mucho patrimonio. No sé si ese hecho hace que sea inabarcable, que nos hayamos un poco en el fondo rendido para intentarlo poner en valor y no solo recuperar y mantener, sino porque no está solo en recuperar una iglesia o un monasterio, sino en sacar partido, sacar rédito. ¿Es viable o no es viable? Porque no solo es eso, no solo sirve rehabilito esta iglesia, luego cómo la mantengo, y que la gente se involucre y que vea que hay ahí algo de lo que se puede sacar. ¿Cómo se puede lograr eso? Yo creo, Isabel, que la escasez de recursos que existe, de hecho, no debiera ser óbice para que esto no fuera una prioridad. El problema a veces no son los recursos, sino que no lo interpretamos como una prioridad y debería serlo para todos nosotros. Y no solamente para los poderes públicos y para los políticos, sino también para la base de la sociedad. Yo estaba contando esta tarde que el otro día caí por Sangüesa, en la provincia de Navarra, y me enseñó Santa María la Real de Sangüesa un señor jubilado que tenía un puntero y que había llegado a un acuerdo con el ayuntamiento, un grupo de 8 jubilados que estaban enseñando la iglesia, de arriba abajo y de abajo a arriba. Y la protección patrimonial es muy importante, afecta a los poderes públicos con presupuestos públicos, afecta también a las corporaciones privadas, a las grandes compañías que obtienen recursos como para luego destinar parte de su margen a este tipo de acciones, y sobre todo afectaría también a la coordinación de las administraciones, porque a veces hay un problema entre la propiedad, es decir, la titularidad, la Iglesia y el resto de las administraciones que tienen que ayudar a la Iglesia a mantenerlo. O vamos todos a una, o será muy difícil que el nudo gordiano del patrimonio se acabe de desenganchar definitivamente. Vamos a otro palentino, tú eres del llano, ¿no? Yo soy de Tierra de Campos, Eso sí, al 100%. Pero vamos, un enamorado de la montaña palentina y del románico, que todavía habrá que conseguir esa declaración de patrimonio que realmente creo que se merece. Pero bueno, yo iba a mezclar primero, en lugar, enhorabuena por el nombramiento, creo que fantástico. Y quería mezclar dos cosas que hemos estado hablando, habéis estado hablando en la entrevista, y es la política y tu nuevo desempeño en la Fundación. Y hacerlo a través del espacio que ocupa la sociedad civil ahora mismo en este país, ¿no? Si realmente estos días que estamos de política hasta arriba, como bien decías, todo es política, si realmente esos desempeños de una fundación como la de Santa María la Real, que van más allá del patrimonio, porque se dirigen a la empleabilidad, a los mayores, a la creación de empleo directamente, la emprendeduría, a mí me parece que es muy interesante. Realmente, ahora desde esta posición nueva, ¿crees realmente que la sociedad civil en este país tiene ese espacio de representación, esa responsabilidad pública que yo creo que se demanda por esa invasión de lo político, del discurso político? Y una derivada que viene a cuento de todo esto y que también citabas antes, las muchas fundaciones que existen. ¿Tenéis miedo desde las fundaciones asentadas, consolidadas, yo creo que prestigiadas, como es Santa María la Real, la existencia de fundaciones fake, si me lo permitís, que al albur de fondos en muchas ocasiones que acaban desperdigados, puedan deteriorar el trabajo excelente que se hace desde las fundaciones? No siempre, David, está clara la dualidad entre político y no político. Yo, por ejemplo, vengo a sustituir a María José Ortega, que es política, la alcaldesa de Aguilar de
Campó, que habiendo ejercido su cargo de alcaldesa de la ciudad, sin embargo, ha sido capaz de ejercer la presidencia durante un tiempo de modo provisional, de un modo excelente y calmando las aguas. Por tanto, no hay siempre división, pero es cierto que ahora en el patronato se ha incorporado, sería difícil mencionarlos a todos, pero todos son excelentes, un elenco de personas que vienen de la empresa, de la sociedad civil, de la universidad y de otras fundaciones, que intentamos darle ese marchamo de naturalidad ausente un poco de los partidos políticos. Y respecto de la naturaleza misma de algunas fundaciones que pueden estar desnaturalizadas, pues yo creo que nunca, lo decía antes, va mal la coordinación, la confederación. No hay por qué perder la esencia si abordamos proyectos comunes, terminados los cuales cada cual va por su sitio, pero es cierto que adquirir tamaño también te da más eficiencia y en ese sentido a veces la dispersión estaría en contra de nosotros, pero estoy de acuerdo contigo, tenemos todos que ser óptimos en nuestro trabajo y sobre todo escuchar mucho a los que sabéis y a los que nos podéis ilustrar y a los que nos vais a reclamar, pues que lo de San Salvador de Cantamuda y todo lo demás seamos capaces de hacerlo y hacerlo mejor, en la medida que un presidente de una fundación pueda hacer cosas, porque al final es el equipo y es el patronato el que lo tiene que motorizar bajo la batuta humilde de una persona como yo. Nacho, imagino que has hablado con Peridis. No sé si le costó mucho dejar la fundación y qué consejo te ha dado. Peridis estuvo mucho tiempo al frente de la fundación y estuvo todo el tiempo al frente de la fundación con su trabajo profesional y con su tira diaria en el país, lo cual es muy sorprendente porque es un ejemplo. Claro, la fundación requiere el tiempo que se ve y el tiempo que no se ve y gestiones, etcétera. Y Peridis está muy contento. Lo que quiere es que la fundación se recupere. Palencia necesita que la fundación se recupere y Peridis, que es un hombre transversal y que por lo tanto es reconocido por tirios y troyanos, si algo nos enseña es que tenemos que ir juntos en la misma dirección. Está encantado, está escribiendo novelas, acaba de hacer una sobre el Beato de Liébana espectacular, está en la flor de la vida y desde aquí lo que necesitamos es que haya muchos Peridis. Bueno, tendrás tiempo para venir a Cuestión de Prioridades como analista, Seguro ¿no? que sí, eso por supuesto. No me falles, ¿eh? Nunca. Bueno, pues muchas gracias, Nacho, por estar aquí. A ti, José Luis, por invitarme. Y como ven, un gran comunicador que tiene una buena labor ahora, muy interesante, desde luego, muy interesante. Cuento con todos vosotros. Gracias.